Sí, buenos días. Yo soy el capitán Oscar Rodríguez Luna y, y pues atendiendo la invitación del profesor Rudy Anselmi Ruiz, profesor de Legislación Marítima 2 para la Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe, se preparó este material que básicamente pues es una serie de conferencias, de charlas, como se quiera ver, en la cual llevan como objeto el cubrir el temario de la asignatura de Legislación Marítima 2. Si bien vale decir que puede servir para los estudiantes de náutica eh, alrededor del mundo en su proceso de formación, porque bueno, al tratarse de Legislación Marítima 2 estamos hablando de convenios internacionales y va dirigido a todos aquellos convenios internacionales marítimos que cubren o abarcan lo que corresponde a la seguridad marítima o a la seguridad de la vida humana en el mar o seguridad marítima en general, si tomamos en consideración algunos otros convenios y también la prevención de la contaminación por parte de los buques, lo cual pues es un tema de muchísimo interés, sobre todo hoy día que el planeta pues vive circunstancias bien desafiantes en lo que respecta al cambio climático y lo que respecta a pues el deterioro o la destrucción de la capa de ozono y bueno, y la afectación de los gases de efecto invernadero. De modo que bueno, esto puede en realidad, este material, esta es la primera de de varias conferencias que buscan pues cubrir este temario. Y esta en específico es una breve introducción al derecho internacional público, como para contextualizarlo, para ponerlo en el contexto correcto y que pues los oficiales de náutica, los cadetes de náutica, los estudiantes de esta asignatura puedan entender pues la génesis de todo el ordenamiento jurídico internacional de las actividades que realizamos o que se realizan a bordo. Entonces, bueno, como les comentaba, es una breve aproximación para los estudiantes de náutica. Muchas veces cuando comenzamos nuestros estudios de náutica, en realidad no alcanzamos a visualizar la importancia que tiene para el desempeño y el desarrollo profesional del futuro oficial de Marina Mercante, todo ese ordenamiento jurídico en el que está enmarcada su actividad. Muchas veces creemos que son solo unas normas técnicas con las cuales, pues, por una u otra razón, muchas veces por temor a la sanción, tenemos que cumplir. Pero es que más allá de eso, es importante conocer la manera en la que esos instrumentos legales surgen a la vida jurídica, cómo se agrupan en normativas regulatorias de su conducta, de la conducta del oficial en el ejercicio de su profesión en sus diversos ámbitos, ¿no? El derecho marítimo internacional es un derecho marítimo, es un derecho internacional muy particular en su aplicación práctica, sobre todo, ya que en el desarrollo de la actividad del transporte marítimo, sin siquiera salir de los ámbitos pues arriba señalados, es decir, de la prevención de la contaminación y de la seguridad de la vida humana en el mar, no solo tenemos una cantidad de convenios, códigos, resoluciones, circulares, algunas de estas vinculantes a los convenios internacionales suscritos por los estados, sino que también
algunas partes interesadas de la actividad marítima, que son actores dentro de esta sociedad internacional, también han establecido una cantidad de buenas prácticas que damos por obligatorias, aún sin serlo, y que al darlas como obligatorias y cumplir con ellas, de alguna manera establecen una costumbre internacional que con el tiempo cristaliza como parte de estos convenios internacionales por las vías de la enmienda. Esto ocurre con mucha más frecuencia de lo que imaginamos, y así podemos ver cómo pues tenemos los convenios base, el SOLAS, el MARPOL, que son enmendados muchas veces hasta 2 oportunidades al año. Bueno, pero que vienen de alguna forma de un proceso de cristalización de algunas de las cosas o de las actividades que vamos haciendo a bordo, asumiendo como obligatorias. Eso, digamos, es una de las fuentes a través de las cuales el SOLAS y el MARPOL, entre otros convenios, va de alguna forma modificándose en el tiempo. Es cierto que, bueno, que no es la única vía. Debemos reconocer bueno, que la Organización Marítima Internacional, en sus procesos de elaboración de convenios internacionales y de aprobación, muchas veces o no pocas veces ha tomado en cuenta los accidentes marítimos, es decir, se ha comportado en forma reactiva, o la sociedad marítima en general se ha comportado en forma reactiva a los accidentes que van ocurriendo. Pero también es verdad que hay muchas de las partes interesadas, como ya comentaba, que de alguna forma pues van sugiriendo cambios dentro de estos convenios, y esos cambios ya los van de alguna forma exigiendo a que se vayan cumpliendo como unas especies de buenas prácticas, y que a la larga pues de la misma manera o quizá de forma mejorada pues van introduciéndose dentro de los convenios internacionales. Entonces, bueno, esta primera parte de la introducción al derecho internacional público, que es en el marco el marco jurídico donde entran pues estos convenios, persigue conocer su concepto partiendo desde su génesis pues, y resaltando el elemento axiológico de su desarrollo en base a las necesidades y a desafíos que nos plantea el convulsionado mundo donde vivimos. En los orígenes de la humanidad, el hombre ya se presentaba como un ser perfectamente constituido, con características, si se quiere, fundamentales, y en la posesión de cualidades comunes que trascienden a las divisiones que el mundo sufría después de la llamada era de los descubrimientos, que fue impulsada, como ustedes saben, por la navegación marítima tanto de los españoles como de los portugueses. Se considera que esa era de los descubrimientos pues se comprendió los siglos XV y XVI, en los que los reinos europeos, principalmente pues España y Portugal, consiguen explorar marítimamente todo el globo terrestre, estableciéndose así pues relaciones con otros continentes, con África, con América, con Asia. El agrupamiento de seres humanos en las diferentes regiones del planeta fomentó la creación de bloques de personas con características sociales, culturales, religiosas y políticas en casi todas pues comunes. De ese agrupamiento humano, cuyo origen primitivo es la familia, nace siempre una comunidad ligada por un lazo espontáneo y subjetivo de identidad. En la medida en que esa determinada comunidad humana, así como todos los que caracterizaba la vida en esa sociedad,
lo que Aristóteles llamaba la polis, supera los impedimentos físicos que el planeta le impone, entre ellos las montañas, los bosques, los desiertos, los mares, en fin, las distancias, ¿no?, entre un continente y otro. El hombre se va haciendo de medios para poder ir superando todos esos obstáculos, todos esos desafíos que de alguna forma pues lo limitaban para ir de un lugar a otro. Y bueno, y va descubriendo otras comunidades que están explayadas por los 4 puntos cardinales de la Tierra, y surge la necesidad pues de la coexistencia entre ellas. Entonces no se trataba solamente de el hecho de que, bueno, de tierras conquistadas, sino que también estábamos hablando del encuentro de otros grupos humanos con otras culturas, con otras religiones, con otras creencias, con otra conformación política, y que era necesario pues coexistir. Evidentemente la fuerza fue una de las primeras que digamos, herramientas que la que se valió el hombre más poderoso para poder imponerse, pero también pues paralelo a la fuerza, el comercio era una de las actividades más preponderantes entre pues las distintos continentes. En consecuencia, pues la civilización pasa a tener por meta la lucha constante contra las dificultades. No se vislumbra un vínculo de carácter espontáneo y subjetivo de identidad que fuese capaz de unir o conjugar a los sujetos que la componen. Así como ocurría con las relaciones comunitarias, pues que era distinto porque habían cosas en común. Pues aquí al haber diferentes, digamos, culturas, diferentes formas de vida en los diferentes agrupamientos humanos, pues se hacía un poco más difícil. Entonces lo que empieza a existir es una especie de relación de tolerancia entre esos grupos humanos, ¿ok? Como una especie de relación contractual pues que de alguna forma se desprecian las características sociales, culturales, económicas, políticas de cada una de las partes, y dan lugar entonces a una especie de relación de negocio entre ellas. Como bien, citando de nuevo a Aristóteles, como bien lo dijo Aristóteles, el hombre es un ser social. Entonces hubo la necesidad de socializar, hubo la necesidad de establecer, eh, digamos, formas de tolerancia en las cuales los distintos grupos humanos pudiesen, por qué no decirlo, negociar para poder vivir en paz y en tranquilidad. Desde el momento en que el hombre pasó a convivir en sociedad, con las implicaciones que ésta le impone, se hizo necesaria la creación de determinadas normas de conducta que le permitiera regir la interacción de los grupos sociales, armonizando y reglamentando esos intereses que fuesen mutuos. El derecho, entre tanto, como consecuencia de su evolución, no se contenta con regir situaciones limitadas a las fronteras territoriales ya establecidas por la sociedad, que modernamente están representadas hoy día por lo que llamamos el Estado. Así como las comunidades de personas no son iguales, lo mismo pasa con los estados. Las características de los estados varían según los diversos factores de carácter económico, de carácter social, de carácter político, de carácter cultural, de carácter comercial, incluso de carácter religioso y geográfico. En la medida en que estos se multiplican y en la medida que crecen los intercambios internacionales en los más diferentes sectores de la vida humana, el derecho entonces supera los límites territoriales de la soberanía estatal, ¿ok?,
rumbo a la creación de un sistema de normas jurídicas que fuese capaz de coordinar diferentes intereses simultáneos, de manera que los estados en su conjunto alcancen finalidades e intereses eh, en forma recíproca. De este modo, el derecho va dejando de regular solamente cuestiones internas para regular también actividades que trascienden los límites físicos de los estados, creando un conjunto de normas que tienen entonces la aptitud de hacerlo. ¿No? Que bueno, se atiende al desafío de los límites territoriales y se va más allá y comienza entonces la necesidad de que estos estados diferentes desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista geográfico, religioso, cultural, pues desarrollara algunas normas para poder vivir o convivir o coexistir en forma pues organizada y pues atendiendo los intereses de cada uno. Ese sistema de normas jurídicas que es dinámico por excelencia y que busca disciplinar y regular las actividades exteriores de la sociedad de los estados, y hoy día también el de las organizaciones interestatales y hasta el de las mismas personas, es lo que podemos conocer o lo que se conoce como derecho internacional público. Es lo que aún hoy día y desde el Imperio Romano se conoció como el derecho de gentes. De modo que el derecho internacional público, ¿ok? De alguna forma disciplina y rige prioritariamente a la sociedad internacional que está conformada por los estados y las organizaciones internacionales interestatales, con algunos reflejos que van destinados también hacia la actuación de las personas en el plano internacional. No obstante, vale decir que el derecho internacional público presenta cuestiones muy complejas que solo pueden ser resueltas con la voluntad de los estados, a los que ese sistema de normas jurídicas pretende justamente regular. Un elemento importante a resaltar es la noción de sociedad internacional. Ese concepto de sociedad internacional no está del todo clara. En la actualidad, la realidad del derecho internacional público, con la multiplicación de las organizaciones internacionales y de otras colectividades llamadas no estatales, y dentro de ellas entran los beligerantes, los insurgentes, los movimientos de liberación nacional, también reconocidos como sujetos de derecho internacional, deja atrás la idea entonces de la sociedad internacional como un conjunto de naciones civilizadas. Y traigo el término de conjunto de naciones civilizadas porque así lo plantea el artículo 38, literal C, del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Es decir, que para el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, cuando hablamos de la sociedad internacional, hablamos de un conjunto de naciones civilizadas, pero el concepto ha ido evolucionando y va muchísimo más allá de lo que piensa o pensaba o está estipulado en ese artículo en particular. Puede decirse entonces que el concepto de sociedad internacional es un concepto que va en transformación y que podría ser modificado, y a mi criterio está siendo modificado constantemente, aunque un proceso lento, pero está en permanente modificación, con la presencia de nuevos sujetos en las relaciones internacionales. En cualquier caso, aún sería correcto afirmar que los estados son aquellos que detentan la mayor importancia. ¿Por qué? Bueno, porque solamente con el consentimiento de los estados otras entidades podrían ser creadas.
verbigracia las organizaciones interestatales. O también ciertos derechos pudiesen ser reconocidos, como por ejemplo el derecho de acceso de las personas a instancias internacionales que antes no existía, es decir, era impensable antes que una persona fuese al estamento jurídico internacional a reclamar algún derecho humano. Lo que pasa, bueno, el tema de las personas tiene algunas condiciones, ya que esto pues solo es posible cuando un Estado ratifica el tratado en que ese derecho es asegurado, ¿no? Entonces, bueno, depende un poco de la nacionalidad de la persona, de si el Estado al que pertenece ratifica el derecho internacional que esta persona pretende reclamar, y entonces si se dan esas circunstancias, la persona puede acudir a organismos internacionales para denunciar el incumplimiento pues, de sus derechos o que se le están violando sus derechos humanos. Cabe la pregunta, ¿acaso ese conjunto de actores internacionales podría constituir una comunidad internacional? Y ahí pues la doctrina jurídica se divide un poco. Hay quienes dicen que sí, de hecho, y ya lo vamos a ver, el término comunidad internacional es muy común, más sin embargo, la doctrina jurídica no opina igual. Hay, desde el punto de vista sociológico, ¿ok? Hay una distinción que se hace entre comunidad y sociedad. Hay una obra de un autor alemán, Ferdinand Tönnies, y Ferdinand Tönnies establece algunas diferencias entre comunidad y sociedad desde el punto de vista sociológico, ¿no? Eh, Algunas, bueno, las recojo en esta lámina que ven acá. Por ejemplo, como comunidad, las características de la comunidad está, bueno, que es una formación de unión basada en el afecto, en la emoción de sus miembros, que es capaz de crear un vínculo natural y espontáneo, esencial entre ellos. No se permite a los miembros decidir entre si pertenecen a ella o no. Transmite la idea de la convergencia y de la cohesión moral entre sus miembros con unos nítidos valores éticos comunes. Por tanto, la formación de una comunidad presupone un lazo espontáneo, subjetivo, de identidad familiar, social, cultural, religioso, entre sus participantes, en el que no existe dominación de unos en detrimento del otro. Mientras que una sociedad, cuando hablamos de una sociedad, estamos hablando de la formación de unión, producto de una voluntad racional o instrumental, es decir, a través de un instrumento, ¿ok? De los asociados. Por consiguiente, entonces nace de una decisión voluntaria, ¿ok? La decisión de pertenecer a ella es una decisión libre y depende solamente de la voluntad de las partes. Y por lo general demuestra la idea de divergencia entre sus miembros, lo cual le da relevancia, en último caso, al cumplimiento de la normativa, bien sea legislación, tratados, acuerdos, para regular los conflictos que se presenten. Podríamos decir entonces, basados en Tönnies, que en la comunidad los miembros permanecen unidos a pesar de todos los factores que tienden a separarlos, mientras que en la sociedad los miembros permanecen especialmente y esencialmente separados a pesar de todos los factores tendentes a su unificación. Por ello, y reconociendo que hay tesis en contrario, creo que no podríamos hablar de la existencia de una comunidad internacional como algunos autores pretenden señalar. La formación de orden internacional se basa en la idea de voluntad de sus participantes, voluntad
además que no es espontánea, sino que responde a la búsqueda de determinados objetivos y finalidades comunes, lo cual describe y caracteriza a un agrupamiento que es nítidamente societario y no comunitario. Y cuando estos objetivos no se alcancen o estos intereses no se satisfacen, entonces los miembros pueden separarse del grupo, es decir, de la sociedad, y buscar otras alternativas que atiendan a sus intereses en el escenario internacional. A pesar de lo que acá les comento, la expresión, y ya se los decía, la expresión comunidad internacional es bastante utilizada en los diferentes tratados, documentos internacionales, incluso resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas, medios de comunicación, decisiones judiciales, inclusive, tanto nacionales como internacionales, lo que en derecho se conoce como jurisprudencia. En todos esos instrumentos jurídicos vamos a conseguir la palabra comunidad internacional. Como ejemplo de ellos tenemos dos convenciones, dos convenios, dos tratados de los que vamos a conversar en los próximos encuentros. Uno de ellos es la Convención de Viena para el Derecho de los Tratados, la cual en su artículo 53, que se refiere a tratados que están en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general, las conocidas normas Jus Cogens, establece lo siguiente: es nulo todo tratado que en el momento de su celebración esté en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general. Para los efectos de la presente convención, una norma imperativa de derecho internacional general es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional. Fíjense ustedes que amplía, pues, aplica el término, ¿no? Comunidad internacional de estados en su conjunto, como norma que no admite acuerdo en contrario y que solo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter. Entonces, pues vemos aquí cómo dentro de esta convención, que por demás importante y por ello pues la vamos a tratar en su momento, pues establece el término de comunidad internacional. También la Convención del Mar, que pues para los estudiantes de náutica resulta también resulta de suma importancia. El artículo 59 de la Convención del Mar de 1982 sobre base para la solución de conflictos relativos a la atribución de derechos y jurisdicción en la zona económica exclusiva establece que en los casos en que esta convención no atribuya derechos o jurisdicción al Estado ribereño o a otros estados en la zona económica exclusiva y surja un conflicto entre los intereses del Estado ribereño y los de cualquier otro estado o estados, el conflicto debería ser resuelto sobre una base de equidad y a la luz de todas las circunstancias pertinentes, teniendo en cuenta la importancia respectiva que revistan los intereses que se traten para las partes, así como para la comunidad internacional en su conjunto. De nuevo, el término comunidad internacional. No obstante, como les comentaba, pues la doctrina jurídica casi en su totalidad no está de acuerdo con el término comunidad internacional, sino se habla de sociedad internacional. Bueno, y así podemos hablar de muchos otros ejemplos en diferentes documentos internacionales. Pero bueno, al final lo que realmente existe entre los estados es una convivencia, una acción de esfuerzos comunes entre los asociados, estructurada en la idea de coordinación sin ninguna especie de subordinación, como se ocurre, por ejemplo, en el derecho interno. Podemos hablar de una sociedad internacional en franco desarrollo. Con ese término sí estaría yo de acuerdo. Una comunidad internacional en franco desarrollo que es integrada por los estados,
por las organizaciones internacionales, intergubernamentales y también, aunque limitadamente, por las propias personas. Además de las mencionadas componentes o miembros, también forman parte de la sociedad internacional algunas colectividades no estatales, que no significa que por ser actores que componen la sociedad internacional sean efectivamente sujetos de derecho internacional público, como por ejemplo las ONG. Ustedes habrán escuchado nombrar organizaciones no gubernamentales, las empresas transnacionales. Ni las ONG ni las empresas transnacionales tienen personalidad jurídica de derecho internacional público. De modo que pertenecer a la sociedad internacional es una cosa y ser sujeto de derecho internacional público o de derecho de gente es otra, que dicho sea de paso, bien diferente. Esto nos va a servir, pues este es el abreboca a nuestra segunda charla, nuestro segundo encuentro sobre los sujetos de derecho internacional público. Y sobre pues la sociedad internacional, quienes lo conforman. Resumiendo, de nuevo, pues vale la pena resaltar o recoger de esta presentación. Uno, el concepto o la definición del derecho internacional público, qué es, de qué se trata, cómo nace, ¿okay? ¿Qué es lo que busca regular? Y segundo, el concepto de sociedad internacional, quiénes la conforman, ¿okay? Sin profundizar en ello, pues ya que es tema de nuestra segunda charla. Bueno, muchísimas gracias y espero que cualquier pregunta pues la hagan llegar a través del canal de YouTube, donde este video, esta charla va a estar disponible para todos ustedes. Que tengan entonces un muy feliz día.